La primera vez que pisó aquella casa, llevaba un vestido sencillo pero hermoso, color vino. Sus manos temblaban un poco, pero su espalda, recta como la historia de su abuela. Se llamaba Lia, una mujer negra de piel oscura, de mirada serena y pasos seguros. Y ese día se casaba con el hombre que decía amarla. «Ella no necesita una boda grande», dijo él. Y Lia, con su corazón lleno, aceptó. Pero cuando llegaron al jardín de aquella mansión blanca, algo cambió. Las flores eran impecables, los invitados sonrientes, y sin embargo todas las miradas iban a su piel, no a su alma. «Qué exótica se ve tu esposa, mi amor», murmuró una tía con perlas en el cuello y veneno en la lengua. El novio, Lucas, rió incómodo, sin defenderla. Y Lia sonrió también, pero en su estómago algo se retorció. Ahí estaba doña Clara, la madre de Lucas, rostro fino, perfume caro, ojos que no la miraban directamente. «Qué gusto tenerte aquí, Lia. Te ves tan fuerte». Y ese fuerte dolió más que cualquier bofetada. Los sirvientes, todos blancos, la ignoraban. Los platos pasaban de mano en mano, risas llenaban el aire. Pero cuando la bandeja llegó a su lado, ya no quedaba salmón. Nadie lo notó, o tal vez nadie quiso notarlo. «Lo siento, querida, ¿quieres un poco más de pan?» Pan duro, pan frío, como la bienvenida que le dieron. Esa noche Lia no lloró. Se desvistió en silencio, guardó su vestido con cuidado y se prometió una cosa: no se iba a quebrar. Pero mientras apagaba la luz, escuchó a doña Clara decir, desde el pasillo: «Una mujer así no puede llevar nuestro apellido». Lia cerró los ojos y guardó silencio. Pensó que casarse con un hombre rico era el final de su lucha, pero ese fue solo el comienzo del verdadero combate. Las paredes de la mansión no gritaban, pero sabían murmurar con elegancia. Al amanecer, Lia bajó las escaleras con su bata de algodón. El sol entraba por los ventanales y la casa parecía una postal, pero ni el mármol ni las flores frescas podían esconder la frialdad que vivía ahí. Doña Clara la esperaba en la mesa. El desayuno estaba servido: jugo fresco, croissants, frutas de estación. Pero cuando Lia se sentó, la señora simplemente deslizó una taza hacia ella. Solo café, sin azúcar, sin bienvenida. «No te preocupes por los platos, querida. Tenemos quien lo haga». Y con esa frase le quitó incluso el derecho de ser útil. Lia intentó hablar de sus ideas, de su trabajo como diseñadora, pero cada frase era interrumpida por un sorbo, un suspiro, un «qué interesante». Jamás una pregunta, jamás un interés real. Lucas trabajaba todo el día, y cuando regresaba, su madre ya le había contado todo. Todo lo que Lia dijo, cómo se vistió, cómo se sentó, pero nunca cómo se sintió. «¿Estás exagerando, amor? Mi madre solo quiere ayudarte a encajar». Encajar, como si fuera una pieza torcida en un rompecabezas blanco. Y sin embargo, Lia seguía sonriendo, porque conocía los ojos de su abuela, una mujer que trabajó de sirvienta toda su vida, y aún así caminaba con la cabeza erguida. Pero la casa empezó a pesarle en la piel. Un día, caminando por los pasillos, escuchó risas detrás de una puerta. Se acercó y oyó su nombre. «Ella se cree dama, pero todas sabemos de dónde viene». Y luego, una risa suave y el sonido de copas brindando. Lia no dijo nada, siguió caminando. Pero esa noche, cuando se miró al espejo, no se reconoció. Ya no era solo una mujer, era una presencia tolerada. Y mientras dormía, en la oscuridad del pasillo, un sobre blanco fue deslizado bajo la puerta. Su nombre, escrito en letra dorada. Lo abrió, y lo que leyó la dejó sin aliento. «Algunas cartas no traen amor, traen verdades que duelen más que cualquier mentira». La letra era delicada, fina, escrita con esa cursiva que solo aprenden quienes nunca tuvieron que correr. «Querida Lia», comenzaba, y desde esa primera línea, ella supo quién la había escrito. Doña Clara. Pero no era una carta de bienvenida, ni una invitación. Era un espejo sin piedad. «No dudo de tus buenas intenciones, pero este mundo, el de nosotros, tiene reglas no escritas. El apellido de mi hijo es legado, y aunque el amor pueda ser noble, también puede ser imprudente». Lia sintió cómo le temblaban los dedos. Siguió leyendo.
sé que vienes de una familia trabajadora, pero hay cosas que no se heredan. El porte, la clase, la historia. No quiero que sufras. Y por eso, te pido que pienses si realmente perteneces a este lugar. Firmado con respeto, Clara de Montel. Con respeto, sí. Como un cuchillo cubierto en terciopelo. Lía no lloró, porque ya no quedaban lágrimas, solo un fuego lento que empezaba a crecer. Guardó la carta. No la rompió. No la quemó. La dobló con cuidado y la escondió en su diario, entre palabras que nadie leía. Al día siguiente se sentó en la mesa con la espalda más recta que nunca. Miró a doña Clara directo a los ojos y le dijo: «Gracias por la carta». La señora parpadeó. «¿Qué carta?» Silencio. Y Lía, con una media sonrisa, le devolvió la misma frialdad disfrazada de cortesía. «La que usted no firmó con tinta, sino con desprecio». Doña Clara se quedó inmóvil, y en esa pausa, Lía supo algo. Había empezado a molestar de verdad, pero esa noche, cuando Lucas llegó a casa, ya lo habían envenenado. «Mi mamá solo quiere ayudarte. ¿Por qué no intentas llevarte bien con ella?» Lía se levantó, le puso la carta en las manos y se fue sin decir una palabra. Lucas la leyó, pero al final solo dijo: «No debiste leer esto como una amenaza. Es solo preocupación». Y ahí el corazón de Lía se rompió en silencio. No por la carta, sino porque él eligió el privilegio antes que la verdad. Algunas traiciones no son gritos, son silencios que duelen más que cualquier insulto. Pasaron los días. Las comidas seguían. Las risas. Las conversaciones donde ella siempre era la nota disonante. Lía se volvió experta en leer miradas. Sabía cuándo hablaban de ella, aunque no dijeran su nombre. «Qué piel tan interesante la tuya, Lía», dijo una prima de Lucas en una cena. «Es como café bien tostado». Todos rieron, como si fuera un halago, como si la comparación con una bebida la hiciera exótica, no humana. Y Lucas solo bajó la mirada. «Gracias», respondió Lía. «Prefiero el café amargo. Me recuerda que soy real». Hubo un silencio, y luego la charla siguió como si nada. Una tarde, mientras ayudaba a elegir la decoración para una gala familiar, doña Clara la miró de arriba abajo. «Lía, ese vestido no va contigo». «¿Por qué?» «No sé. Quizás otro tono. Algo que no opaque tu intensidad». «Intensidad». Otra palabra disfrazada. Otra forma elegante de decir: «Tu piel resalta demasiado». Pero lo que más dolía no era ella. Era ver a Lucas desaparecer poquito a poco. Él, que antes le escribía poemas en servilletas, ahora solo decía: «No hagas drama, mi amor». Una noche, en la cena, hubo visita. Un político viejo, amigo de la familia. Cuando la vio, alzó la ceja. «Y esta es mi esposa», dijo Lucas. «Ah, qué bien. Siempre me pareciste un muchacho abierto de mente». Lía sonrió, pero por dentro se rompió otro trozo. Después, en la cocina, mientras se servía un vaso de agua, una de las criadas, una joven blanca, le dijo bajito: «Usted aguanta mucho. Yo ya me habría ido». Y ahí, en esa frase simple, Lía encontró un espejo. ¿Por qué seguía ahí? Porque amaba, porque aún tenía esperanza, porque las mujeres como ella, las de piel oscura y alma fuerte, aprenden a resistir antes que a rendirse. Pero esa noche vio algo. Una caja de cartas antiguas, oculta en el estudio de doña Clara. Y una de ellas tenía el nombre de Lucas, y el suyo, fechada antes del matrimonio. Lía la abrió, y lo que leyó cambió todo. No todas las heridas sangran. Algunas se guardan en sobres, y esperan el día justo para gritar su verdad. El papel era viejo, pero la tinta aún dolía. Era una carta escrita con mano firme, y al leer la primera línea, Lía entendió. No era para ella, era sobre ella. «Lucas, hijo mío, sé que estás ilusionado con esa joven, pero quiero que pienses bien. ¿Es esta la mujer que deseas para criar a tus hijos? Una mujer que no conoce nuestras costumbres, nuestro mundo, nuestra historia». Las palabras eran cuchillas suaves, no mencionaban su color, pero todo en ellas gritaba: «No es una de nosotros». Y luego, más abajo: «No quiero que digas que no te advertí. El día que tu mundo se mezcle con el de ella, no habrá vuelta atrás. Las grietas no se ven al principio, pero un día ese amor se va a romper, y tú vas a desear no haber manchado nuestra sangre».
Lia cerró la carta. Le temblaban las manos, no de tristeza, de furia contenida, de un cansancio ancestral que no era solo suyo, era el de todas las mujeres negras que caminaron por pasillos donde no eran bienvenidas. Guardó la carta en su bolsillo y esa noche cenó con ellos. Doña Clara, elegante como siempre. Lucas, distraído, con el celular en la mano. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó él. Lia lo miró y por primera vez en semanas sonrió de verdad. Perfectamente, porque ahora ella sabía. Ya no era una ilusión, ya no era intuición, era evidencia. Y con esa carta se sembró la semilla de su venganza silenciosa. Pero la vida, ay, siempre tiene otro golpe guardado. 2 días después, una llamada cambió el ritmo del aire en esa casa. ¿Usted es Lia Montel?, dijo la voz al teléfono. Sí. Lamento informarle, su madre ha sufrido un infarto. Lia soltó el teléfono. Y con él se quebró algo en su pecho. Lucas no fue con ella al hospital. Tenía reunión importante. Doña Clara solo dijo: «Lo siento, pero debes entender que hay cosas que vienen con la edad. Ni un abrazo, ni una lágrima compartida. Solo el eco frío de una casa donde ella nunca fue hija. Y en ese pasillo, una sombra la esperaba. Una mujer mayor, de piel morena, delantal blanco y ojos sabios. La cocinera se acercó despacio y le puso algo en la mano. Una bolsita con romero, lavanda y sal gruesa. Para proteger tu alma, niña. Aquí, todo lo que brilla, pudre. A veces, el consuelo no viene de los ricos, sino de quienes cargan silencio en las manos y sabiduría en los ojos». Lia regresó del hospital con el rostro pálido y la mirada perdida. Su madre sobrevivió, pero la distancia dolía más que cualquier diagnóstico. Cuando entró a la mansión, sintió el aire denso. No era su casa. Nunca lo fue. Solo era una invitada permanente, tolerada pero no amada. Esa noche no cenó. Subió las escaleras con paso firme y dejó la carta sobre la almohada de Lucas, sin palabras, sin drama. Por la mañana, él bajó con el ceño fruncido. «¿Dónde encontraste eso?» «No importa. Fue hace tiempo. No pienses que...» «Pienso que tu madre escribió cada palabra con plena conciencia. Y tú la guardaste, la leíste, y aún así me trajiste aquí». Lucas la miró, pero no con amor, sino con culpa. «Lia, pensé que podrías con todo». ¿Con todo? Sí, con ella, con este mundo. No soy tu escudo, Lucas. Soy tu esposa. Pero cada vez que ella me humilla, tú te haces humo. Y eso también es violencia. Silencio. La grieta se abrió. Ese fin de semana hubo un almuerzo grande. Familiares de Suiza, España y gente que hablaba como si el mundo les perteneciera. Lia se sentó al final de la mesa. La sirvienta pasó los platos y, como siempre, cuando llegó a ella, la bandeja estaba vacía. Todos comían, todos reían, y ella, otra vez con el pan duro. Pero esta vez se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con una olla, caliente, llena. «¿Alguien quiere probar comida real?», preguntó. Todos la miraron. Nadie habló. «Este arroz con coco me lo enseñó mi abuela, en un fogón de tierra. Esto no tiene trufa, pero tiene historia. No tiene caviar, pero tiene alma. Y si no les gusta, no me importa». Sirvió su propio plato y comió con dignidad. Doña Clara la miraba como si viera una herejía. Pero algo cambió en los ojos de Lia. Ya no pedía permiso. Ahora exigía respeto. Esa noche Lucas le dijo: «No debiste hacer eso». Y ella respondió sin pestañear: «Tampoco debí casarme con un hombre que me ama solo cuando le conviene». Se hizo el silencio. Y él salió de la habitación. A veces, la mayor declaración de guerra es servirse un plato con orgullo, mientras todos esperan verte ceder. Pasaron semanas. La casa estaba más fría. Lucas ya no dormía con ella. Doña Clara ni la miraba. Y Lia dejó de intentar encajar. Pasaba las tardes leyendo en el jardín, con un pañuelo atado a la cabeza como lo hacía su madre. Y en las noches escribía cartas que nunca enviaba. Cartas para su abuela, para su niña interior, para la mujer que aún resistía dentro de ella. Una de esas noches recibió una llamada. Su tía, desde Georgia. «Tu mamá se está apagando, Lia. Ven si quieres despedirte». Y ahí, Lia entendió que tenía que elegir: ¿seguir aguantando en la mansión del desdén o volver a donde aún se sentía hija?
Hizo su maleta en silencio. Lucas no preguntó a dónde iba. Y ella tampoco explicó. Tomó el tren sola, con el alma rota, pero la cabeza en alto. Cuando llegó al hospital, su madre dormía, pero al sentir su mano, despertó apenas. «Mamá, soy yo». Su madre la miró, y entre susurros, dijo: «No dejes que te hagan sentir menos, hija. Eres hija del sol, de la tierra roja, de mujeres que caminan sin ruido, pero dejan huella». Y con esas palabras, cerró los ojos, no para morir, sino para descansar. Al salir del hospital, Lía se sentó en el porche de su infancia. Miró las grietas en el cemento, los árboles torcidos, la ropa secándose al sol, y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Allí no era la esposa de, no era la invitada tolerada. Allí era Lía, la mujer, la hija, la dueña de su historia. Volvió a la mansión 3 días después, pero ya no como antes. Su andar era distinto. Había fuego en su mirada y una decisión enterrada en el pecho. Cuando entró, la casa pareció temblar. Doña Clara la esperaba en la sala. Lucas detrás. «¿Fuiste a despedirte de tu madre?», preguntó la señora, casi con lástima. Lía no respondió. Se quitó el abrigo, se sentó y con voz calma dijo: «Quiero ver el testamento de tu esposo». Doña Clara parpadeó. «¿Perdón? El de tu esposo, el padre de Lucas. Quiero verlo». «¿Por qué?». «Porque sé algo que usted no sabe. Él me conoció y dejó algo para mí». La sala se congeló. Algunas verdades no necesitan gritar, solo necesitan llegar. Cuando todos pensaban que estaban enterradas, Doña Clara se puso de pie. La ira, cuidadosamente envuelta en perfume caro, se le escapaba por los ojos. «Eso es ridículo. El testamento está cerrado desde hace años. Mi esposo no tenía relación contigo». Lía respiró hondo, abrió su bolso y sacó una hoja doblada. «Esto lo encontré en su escritorio. Una copia, una carta que él nunca envió, pero que escribió para mí». La carta decía: «Lucas, si algún día decides casarte con esa mujer, Lía, no la dejes entrar a esta casa solo como esposa. Ella es mucho más. Tiene fuerza, tiene verdad. Y en sus ojos vi a la mujer que tú aún no sabes merecer. Si yo no estoy para defenderla, asegúrate de que nadie le robe su lugar». Doña Clara lo leyó con el rostro de piedra. Lucas la miró con una mezcla de miedo y vergüenza. «¿Papá escribió eso?». «Sí», respondió Lía. «Y no solo eso». Volvió a sacar un segundo papel. Un documento legal, firmado por el abogado del padre, sellado con fecha. Hay una cláusula. Dice que si tú, Lucas, te casabas y tu esposa cumplía 5 años viviendo en esta casa, ella tendría derecho a parte del patrimonio. Doña Clara se llevó la mano al pecho. «Eso es absurdo». Lía se puso de pie. Ya no hablaba como invitada, hablaba como heredera. «No vine aquí a quitarles nada, pero tampoco voy a seguir aguantando desprecios. He vivido 5 años tragándome palabras, comiendo pan duro mientras servían manjares, escuchando risas que dolían más que insultos». Se giró hacia Lucas. «Tú me dejaste sola, elegiste tu comodidad, y ahora vas a tener que ver cómo una mujer de piel oscura, la que todos miraban por encima del hombro, reclama lo que le pertenece». Se hizo un silencio, y en ese silencio se oyó una puerta cerrarse. La puerta del miedo. Lía se fue a su habitación, pero ya no con dolor, con poder, porque el apellido Montel ya no le pesaba. Ahora le pertenecía. Algunas mujeres no heredan fortunas, pero heredan coraje, y con eso lo conquistan todo. Desde aquel día Lía dejó de andar de puntillas. Ya no evitaba los pasillos, no bajaba la cabeza, no pedía permiso. El abogado de la familia confirmó lo que ella ya sabía. La cláusula era legítima. El testamento del patriarca Montel reconocía el derecho de la esposa de Lucas a una parte de la herencia, si ella permanecía en la mansión por 5 años y mantenía su compromiso de dignidad familiar. Y nadie podía negar que Lía había honrado esa dignidad, más que todos ellos. Lucas no decía nada. Pasaba los días encerrado en su estudio, revisando viejas cuentas, llamadas, excusas. Había perdido el control de todo, incluyendo a Lía. Doña Clara, por su parte, no podía soportarlo. La idea de que una mujer de piel oscura, una invitada,
pudiera llevar el apellido Montel con derecho y orgullo, la descomponía por dentro. «Esto es inaceptable», dijo una tarde, frente a sus amistades en el club social. «Ella solo está aquí por interés. No tiene raíces, no tiene clase, no es de los nuestros». Pero lo que no sabía era que alguien grababa, una de esas amigas con teléfonos discretos, y el video con sus palabras vestidas de veneno acabó en redes sociales. «Una mujer negra no tiene clase para una herencia europea». El título fue suficiente para que arda el fuego. Twitter, Instagram, TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar. «Esto no es elegancia. Esto es racismo disfrazado. Todas somos Lia. La piel oscura no es un obstáculo, es una corona». La noticia llegó a medios. La reputación de los Montel tembló. Y por primera vez, doña Clara se quedó sin aliados. Una mañana, bajó al comedor y encontró a Lia sentada. «¿Ya lo viste?», preguntó ella sin levantar la voz. «¿El video?». Doña Clara no respondió. «Es curioso», continuó Lia. «Usted me ignoró todos estos años, pero su desprecio», gritó más fuerte que su silencio. Se hizo un silencio largo. Y luego, sin un gramo de humildad, la señora dijo: «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un título?». Lia la miró, con la calma de quien ya ganó. «No quiero nada suyo. Solo quiero que me vea, que sepa que resistí. Y aún así, sigo de pie». Doña Clara apretó los labios, pero en sus ojos, por primera vez, había miedo. Algunas batallas no se ganan con gritos, sino con la paciencia de quien fue subestimada toda su vida. Las semanas pasaron. El escándalo no desapareció. La prensa siguió rondando. Y el apellido Montel, antes símbolo de distinción, ahora estaba manchado. Por su racismo elegante, Lia empezó a recibir mensajes, cartas, historias de mujeres negras que pasaron por lo mismo. «Mi suegra decía que yo no combinaba con la vajilla. Me decían que era muy fuerte para ser madre. Fui invisible en mi propio hogar». Y Lia las leía, una por una, y lloraba. Porque entendía, porque no estaba sola. Decidió hacer algo. Convocó una cena, en la misma casa donde la habían humillado. Invitó a mujeres que conoció en sus años de trabajo social, a amigas de infancia, a nuevas voces negras que luchaban por justicia. La mesa se llenó de risas, de pieles de todos los tonos, de platos llenos de sazón, de historias que dolían, pero también curaban. Doña Clara no bajó. Desde el segundo piso, escuchaba el eco de esas voces, y cada carcajada le recordaba que la casa ya no le pertenecía como antes. Lucas bajó, miró la escena, y por un momento se quedó quieto. Vio a Lia riendo con una joven escritora, mientras servía arroz con leche hecho por la cocinera morena, que tanto la había apoyado. Se acercó. Intentó sonreír. «¿Te ves feliz?». «Lo soy». «¿Y conmigo?». Lia lo miró. Sus ojos no tenían odio, solo verdad. «Fuiste parte de mi historia, pero no vas a ser el final». Lucas tragó saliva. Entendió, y sin decir más, se marchó. Esa noche, mientras Lia recogía los platos con las demás mujeres, una de ellas le dijo: «Tú abriste esta casa, hermana. Donde antes hubo desprecio, ahora hay presencia». Y Lia cerró los ojos, porque aunque su piel aún llevaba cicatrices, por fin, también llevaba una corona. «A veces, la realeza no se hereda, se construye, con dolor, con dignidad, y con una voz que nunca más va a callar». Una tarde de verano, Lia subió al desván de la mansión. Buscaba una caja suya, pero lo que encontró fue mucho más. Una maleta antigua, cerrada con llave, con las iniciales bordadas, RS. Lia la reconoció. Era la maleta de Rosalía, la antigua ama de llaves de los Montel. Una mujer negra, silenciosa, que había servido en esa casa por más de 40 años, y que un día desapareció, sin explicación. Doña Clara siempre decía que se jubiló en silencio. Lia forzó la cerradura, y dentro encontró algo que le heló la sangre. Una libreta y una foto. En la foto, Rosalía, con un bebé blanco en brazos. A su lado, el patriarca Montel. En la libreta, una confesión. «Él me dijo que me amaba. Me dio este niño, pero nunca me reconoció. Clara lo supo, y me obligó a marcharme. Me quitó todo, hasta mi voz». Lia cayó de rodillas. El niño de la foto tenía la misma cicatriz en la ceja que Lucas. No puede ser, pero era. Lucas no era hijo solo de Clara.
Era hijo de Rosalía, una mujer negra, silenciada, borrada de la historia. Todo se dio vuelta. El apellido Montel no solo era blanco. No, tenía raíces oscuras, enterradas con vergüenza. Lía bajó con la libreta en la mano. «Quiero que me digas la verdad», le dijo a doña Clara. La mujer tembló. «¿Dónde encontraste eso?» «En el lugar donde usted entierra la memoria de las mujeres que le incomodan». Doña Clara se derrumbó en el sofá. «Él me traicionó. Trajo a esa mujer a mi casa. Y luego me la impuso como madre de mi hijo». Lía la miró, sin lástima. «Usted siempre me vio como intrusa. Y, sin embargo, yo me parezco más a la madre de su hijo que usted misma. A veces, la sangre que negamos es la que más nos define». El escándalo no tardó. Lía fotografió el diario de Rosalía, la carta, la foto, y publicó un artículo con todo. Pero no por venganza, sino por justicia, titulado «La sirvienta que fue madre, la esposa que fue sombra y la casa que quiso borrar su historia». Se volvió viral. La historia llegó a las universidades, a foros feministas, a asociaciones antirracistas. Se abrió un debate nacional sobre la herencia colonial, la invisibilización de las mujeres negras y la hipocresía elegante de las élites blancas. Lía recibió cientos de cartas, de hijas no reconocidas, de mujeres negras que criaron hijos blancos que nunca las nombraron. Lucas no negó nada, solo lloró. Doña Clara se encerró en su habitación por semanas y un día desapareció. Dejó la casa, el apellido y una carta escrita a mano. «Todo lo que intenté enterrar creció y me ha devorado». La mansión Montel pasó a ser de Lía y Lucas, por ley, pero ya nada era igual. Lucas quiso comenzar de nuevo. «¿Podemos sanar?» «No», dijo Lía. «Podemos recordar, pero no volver». Lo echó de la casa, con respeto, con verdad, y se quedó sola, pero libre. La libertad no siempre llega con aplausos, a veces llega en silencio. Cuando decidimos no seguir mendigando amor, pasaron meses, meses de silencio denso, como la bruma que cubre el campo antes de que el sol se atreva a salir. Lía vivía sola en la mansión Montel, pero por primera vez no sentía soledad, sentía espacio, sentía aire, sentía que por fin podía llenar esas paredes con su verdad. Las primeras semanas se dedicó a caminar cada rincón de la casa, no como una esposa callada, ni como una invitada bien portada, sino como lo que siempre fue, dueña de su historia. Entró a salones que antes evitaba, abrió vitrinas cerradas por décadas, y uno a uno comenzó a bajar los retratos de hombres blancos con mirada imperial, de mujeres de perlas que jamás la saludaron, y de herencias que nunca la consideraron. Los cuadros quedaron apilados en el suelo, y en su lugar, Lía comenzó a imaginar algo distinto. No una casa, no un mausoleo de privilegios ajenos, sino un altar vivo para las mujeres que fueron borradas. Contrató a una artista afrofuturista de Birmingham, una pintora joven, negra, con rastas largas y voz suave. Le entregó la única foto que tenía de Rosalía, la mujer morena que crió al hijo de Clara, que amó en secreto, que se fue en silencio. «Quiero que le devuelvas la realeza», le dijo Lía. «Píntala como lo que fue, una reina en un mundo que la llamó sirvienta». Semanas después, la pintura llegó, y Lía lloró. Rosalía aparecía en la imagen con un turbante dorado, la piel brillante, el rostro en alto, y un niño blanco en brazos, pero esta vez no como carga, sino como legado. Ese cuadro no fue colgado en un rincón, fue puesto justo en el centro del salón principal. Donde antes colgaba el retrato del patriarca Montel, ahora reinaba ella, Rosalía, la madre que fue negada, la historia que no pudieron enterrar. Debajo del retrato, una placa de bronce. Ella también fue raíz, aunque intentaron arrancarla. Pero no se quedó ahí. Lía convirtió ese salón en un museo, el Museo de las Invisibles. Allí recogió cartas, fotos, objetos, voces, historias de mujeres negras que trabajaron como internas, niñeras, cocineras, cuidadoras, y que jamás fueron mencionadas en las genealogías familiares, ni en los libros de historia. Un delantal con bordado a mano, una receta escrita con lápiz, una carta escondida detrás de un espejo, un poema sin firma, un mechón de cabello guardado en una caja. Cada pieza tenía una historia, cada historia, una cicatriz. El museo abrió sus puertas con una ceremonia íntima. No hubo políticos,
No hubo flashes, hubo mujeres, ancianas que venían en silla de ruedas, jóvenes con lágrimas en los ojos, niñas que nunca se habían visto retratadas con tanta dignidad. Lia se paró frente a ellas, vestida de blanco, con el cabello suelto, y les habló con voz firme. Este lugar es para nosotras, para las que sirvieron sin ser vistas, para las que criaron hijos que nunca las reconocieron, para las que hablaron bajito y aún así sostuvieron imperios. Las mujeres aplaudieron de pie y algunas simplemente lloraron. Lágrimas no de tristeza, sino de pertenencia. Doña Clara nunca volvió a pisar la casa. Lucas intentó llamar una vez, pero Lia no respondió, porque ya no tenía nada que demostrar. La casa ahora tenía alma, y esa alma tenía la piel oscura, la espalda erguida y la voz de 1000 generaciones. Cuando una mujer negra cuenta su historia, no solo sana su herida, sana también las voces de quienes nunca pudieron hablar. Un día, mientras Lia regaba las flores del jardín, las mismas que había plantado con sus propias manos, en el suelo donde antes solo había mármol y frialdad, vio a una joven parada frente al portón de la mansión. Tenía unos 20 y tantos, vestía con sencillez, y sus ojos llevaban una pregunta que no sabía cómo formular. Lia se acercó. ¿Te puedo ayudar? La joven tragó saliva. «¿Usted es Lia Montel?» «Sí, mi nombre es Celeste. Mi abuela trabajó aquí. Se llamaba Carmen. Siempre hablaba de una mujer llamada Rosalía. Decía que era su única amiga. Y que esta casa la rompió». Lia le abrió la puerta sin decir más. La invitó a entrar. La condujo hasta la sala del museo. Y cuando Celeste vio el retrato de Rosalía, cayó de rodillas. «Es ella. Es la que mi abuela describía cuando me decía: había una mujer que nunca lloró delante de nadie, pero cuando me miraba, me enseñaba a resistir». Lia la ayudó a levantarse. Le sirvió un té de hibisco. Le dio espacio. Y luego, ambas comenzaron a hablar. Celeste había heredado cartas. Cartas que su abuela escondió por miedo. Cartas de otras mujeres que trabajaron en la casa Montel. Historias de acoso, de silencios obligados, de amores ocultos y de mujeres negras que solo sabían vivir resistiendo. Lia las leyó una por una y decidió abrir una nueva sala en el museo, la sala del miedo silenciado. Ahí, las cartas no estaban expuestas como reliquias, estaban colgadas del techo flotando, como voces que se niegan a caer. Un día, una niña que visitaba el museo con su madre le preguntó a Lia: «¿Y tú por qué hiciste todo esto?» Lia se agachó, la miró a los ojos y respondió: «Porque una vez me hicieron sentir que mi piel era demasiado para esta casa, y hoy esta casa no es suficiente para mi alma». La niña sonrió, y Lia entendió que había sembrado algo, no en la tierra, no en las paredes, sino en la conciencia de las que venían detrás. Una noche, Lia encendió una vela, se sentó en el porche y escribió la última carta de todas. No a Lucas, no a Clara, sino a Rosalía. «No sé si puedes oírme, hermana, pero por ti, por todas, por mí, hoy esta casa canta tu nombre, con orgullo, con memoria, con amor». Y en ese instante una brisa tibia acarició su rostro, como si alguien, en algún lugar del linaje, la hubiera bendecido en silencio. Cuando una mujer negra deja de pedir permiso, todas las que estuvieron antes de ella finalmente descansan. La mansión Montel ya no era la misma, y tampoco lo era Lia. Había pasado un año desde aquel día en que cambió los retratos, un año desde que decidió que la historia no la escribirían otros, un año de reconstrucción, no de paredes, sino de memoria. El Museo de las Invisibles seguía creciendo. Niñas de Londres, Birmingham, Atlanta, Houston, llegaban con sus madres, mujeres de piel oscura, de andar firme, que por primera vez veían sus historias colgadas, nombradas, honradas. Y ahora había un nuevo plan. Lia estaba por abrir un archivo digital, donde cada mujer pudiera subir el testimonio de su abuela, de su tía, de su madre, una genealogía de resistencia. Pero antes de eso, había una última pieza que faltaba, una sala, la más importante de todas, la sala del perdón. Allí, Lia no colgó retratos, solo colocó un gran espejo antiguo. Frente a él, una silla de madera morena, y sobre la silla, un letrero sencillo. Aquí se sienta quien decide sanar
Un día, mientras preparaba esa sala, recibió una visita inesperada. Lucas. Tenía más canas y los ojos vacíos de todo lo que había perdido. ¿Puedo hablar contigo? Lia lo dejó entrar. No como esposa, ni como enemiga, como mujer que ya no le debía nada. Lucas caminó por el museo. Se detuvo frente al retrato de Rosalía. Sus ojos se llenaron de agua. Toda mi vida creí que venía de una historia limpia, pero esa limpieza era solo blanqueo. Sí, dijo Lia, y lo supiste antes de que yo lo descubriera. Lo llevabas en tu sangre, pero nunca quisiste mirarlo. Lucas asintió. Perdí todo. No, corrigió Lia. Perdiste lo que no cuidaste. Y eso no es castigo, es justicia. Él le ofreció un sobre. Es la parte de la herencia que me corresponde. Quiero que tú manejes todo. Esta casa, este nombre, nunca fueron míos como lo son tuyos. Lia lo aceptó, pero no por avaricia, sino porque por fin el poder se entregaba, no se robaba. Lucas se marchó. No hubo abrazos, ni promesas, solo la paz de los finales cerrados. Esa noche Lia subió al último piso. Entró al viejo despacho donde un día doña Clara había escondido cartas y verdades. Sacó un retrato, uno suyo, sola, de pie en el jardín, con su vestido color vino, el mismo que usó el día de su boda. Lo colgó en el salón central, arriba del mármol rojo. Ella, no como invitada, sino como legado. Y debajo, una placa simple. Ella vino como esposa, se volvió herencia, y ahora es historia. Días después, una periodista llegó desde Nueva York para hacerle una entrevista. Le preguntó, ¿usted cree que alguna vez fue aceptada? Lia sonrió con ternura. No me crié para ser aceptada. Me crié para resistir. Y resistiendo, me convertí en algo que ellos nunca pudieron ser. Libre. Esa misma tarde, una niña se acercó en una visita guiada. ¿Usted es la mujer del retrato? Sí, soy yo. ¿Y por qué estás sola ahí? Lia se agachó. La miró a los ojos y le dijo, porque una vez me hicieron sentir que no merecía esta casa. Pero ahora, mi historia vive en cada pared. Y tú, mi amor, tú nunca vas a tener que pedir permiso para existir. La niña sonrió, y Lia entendió que no había sido en vano. Ya caída la noche, Lia caminó sola por los pasillos. Pasó frente a la sala del perdón, se sentó frente al espejo, y se miró largo. Ya no era la mujer que llegó buscando amor, ni la que tragó humillaciones, ni la que lloró en silencio. Era la hija de Rosalía, la nieta de Carmen, la hermana de todas, y con voz firme dijo, «Me perdono por haber callado, me perdono por haber dudado de mí, y me honro por nunca haber dejado de caminar». La cámara se aleja. La mansión, antes fría y blanca, ahora vibra con música suave, con risas, con vida. Y en el centro del salón, el retrato de Lia, de pie sobre el mármol rojo, con los ojos al frente y la corona invisible, brillando. Dijeron que no pertenecía a esa casa, pero ahora su retrato cuelga en el marco dorado sobre la chimenea, y su nombre vive en la voz de cada mujer que se negó a ser silenciada. Si esta historia tocó tu alma como tocó la mía, deja una palabra ahí abajo. Tía Grasa siempre vuelve, con historias para las que han pasado por el fuego, y aún así, caminan brillando.